¿Cómo hace un chico de 19 años para compaginar con su vida privada? Pues teniendo poca vida privada. Y bueno, o sea, es una lección, ¿no?, que tiene cada uno y que tiene que hacer cada uno cuando va progresando en la vida y cuando va creciendo. Encontré a mi socio por Wallapop. Si quieres formar parte del siguiente unicornio español, respóndeme, quedamos un día y hablamos y te cuento la idea. Y uno de ellos fue Alexander, con 19 años en aquel momento. Quedamos en Barcelona, le conté la idea y al día siguiente empezamos. Sabemos que seremos unicornio en 3 años. Hello.app será unicornio en 3 años. Ahí tienes el clip. Está grabado, ¿eh? Y si llegan 3 años y no lo has conseguido... Lo conseguiremos. Pero no te pongas más presión. No, es que hay que ponérsela. Porque cuanta más presión, mejores o mejor habitualmente se consiguen los retos. Bueno, un día más estamos en Bluecast. Vamos a grabar el otro nuevo capítulo, esta vez con un invitado muy especial. Me fascinó su historia cuando la leí. Nos fascinó, vaya, porque en el equipo de Blue Zone estamos todos pendientes de las noticias que salen acerca de él y de su empresa. Álvaro Pintado, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un placer estar aquí. Muchas gracias por venir. Tu historia, bueno, antes de nada, tienes 19 años y lo que voy a leer ahora es lo que has hecho antes de estos 19 años. Ya me dirás cómo, ¿eh? Has nacido en el 2004, eres fundador de HelloApp, que es una empresa que existe desde abril del año pasado, del 2022, sí. Bueno, hace un par de años ahora. Tienes un libro que está publicado en Amazon ahora mismo, El sistema financiero descentralizado, y ya vendiste una empresa SaaS basada en inteligencia artificial hace algún año. La primera pregunta que se me viene, alejada de todos los hipotéticos logros o todo lo que he explicado ahora, ¿cómo hace un chico de 19 años para compaginar con su vida privada? Es lo que más me preocupa. Pues teniendo poca vida privada. Esa es la respuesta primera. O sea, y entiendo que vida privada se entiende como vida social, en este caso con amigos, ¿no? Un poco lo que se separa de la vida profesional, ¿no? Pues teniendo poca. Y bueno, o sea, es una lección, ¿no?, que tiene cada uno y que tiene que hacer cada uno cuando va progresando en la vida y cuando va creciendo. Y en este caso, pues la mía ha sido bastante sencilla y he visto que tenía buenas oportunidades y una gran ambición para conseguir cosas, entonces un poco he escogido el camino de meterme más en lo que es el ámbito profesional, ¿no? Y sí que a lo mejor dejar un poco más aparte la vida privada en un principio. Ahora entraremos en lo que es HelloApp, en otros emprendimientos que has iniciado, en los que has estado. Pero, claro, tienes 19 años, tienes una empresa que tiene un potencial bastante interesante. ¿Has ido a la universidad? ¿No? Porque ahora mismo te tocaría estar, no sé, en segundo de... En segundo, efectivamente. Sí, yo empecé... a ver, la historia es muy interesante porque yo cuando acabo bachillerato tenía en mente ya, yo sabía que no iba a estudiar una carrera 4 años, ¿vale? Tal y como están las cosas. Al final yo he visto desde siempre que la tecnología evoluciona muy rápido y en 4 años te has perdido un montón de cosas, ¿no? Y tenía en mente varias ideas muy buenas y sabía que a los 4 años de acabar una carrera alguien las habría hecho. Entonces ya descartaba esa opción de estudiar una carrera. Aún así la empecé por iniciativa no propia, no digamos de quién, pero la empecé, me acuerdo que escogí muy rápidamente, prácticamente sin pensarlo, Telecos, y me acuerdo que lo empecé y cuando ya llevaba 3 meses lo dejé, porque ya estaba con el proyecto Hello.app, estábamos a punto de levantar inversión, entonces dije 100% lo dejo. Además ya vi un poco el ambiente, lo que se enseñaba y dije aquí no voy a ir a ningún lado. Y lo dejé y me puse 100% con el proyecto, trabajando en un coworking gratuito en el Santander. Pero cuando decides plegar de la universidad, tú ya lo haces con un objetivo de un emprendimiento propio, de una empresa. ¿De qué trataba? Sí, o sea, yo monté Hello.app con 17, cuando estaba en segundo bachillerato. Y bueno, en un principio, como todas las startups, pues es muy complicado empezar, ¿no? Además, sin fondos, hay mucha incertidumbre. Encontré a mi socio por Wallapop también, en aquel verano después del colegio. Esa historia luego... Sí, luego entramos. Entonces, nada, al final estuvimos un año sin saber qué podría pasar con el proyecto, con nosotros, pero había que, bueno, elegir, ¿no? Si dejar el proyecto aparte y estudiar y seguir un camino medianamente más habitual, ¿no? O lanzarse. Y al final nos lanzamos y a pesar de lo difícil que podría haber sido, pues conseguimos levantar pasta, habiendo estado pues a lo mejor 4, 5, 6 meses, habiendo dejado la carrera una vez, ¿no?
sin saber qué pasaba realmente, ¿no? Y picando puertas de inversores, entrando en foros y tal, a ver si realmente esto podía llegar a lo que creemos hoy que puede llegar. Y antes, o sea, ya dices que en segundo de bachillerato ya estabais iniciando la andadura actual, que es HelloUp, que ahora explicaremos qué es. Sí. Pero antes de eso, tú ya habías tenido una experiencia con Whisper, creo que se llamaba. Sí, efectivamente. Cuéntanos un poco esto, de qué trataba, cómo Sí, acabó. yo conocía a OpenAI desde hace bastante tiempo. Lo que pasa es que todo el mundo lo conoció con el famoso ChatGPT, ¿no? Pero yo lo conocía de mucho antes. Entonces, justo dije, ostras, me aburro realmente, estaba en segundo de bachillerato, y una vez escribí el libro, dije, pues vamos a montar algo. Y dije, vamos a montar algo de inteligencia artificial, ¿por qué no? No es muy común, no era muy común, ahora sí que es común. Y monté eso, un chat como ChatGPT, pero diferente, con diferentes aplicaciones, ¿no? Un médico de inteligencia artificial, le puedes preguntar cualquier tema de medicina y te respondía, ¿no? Le decías tu estado de salud y te ayudaba, diferentes aplicaciones, ¿no? Y conseguí 160.000 usuarios únicamente con redes sociales, y justo allí sale ChatGPT, ¿no? Y me quita todo el tráfico. Pero bueno, lo bueno también que pasaba es que el GPT muchas veces estaba saturado, por tanto el tráfico me volvía a mí, porque buscaban alternativas. Y nada, monté eso y lo acabé vendiendo hace aproximadamente unos 8 o 9 meses, ¿vale? O sea, compaginaste ambas... Sí, o sea, compaginaba, claro, porque es que aún estaba todo muy incipiente, no sabía qué podía pasar, y en un fin de semana pues monté el software. Vale. Bueno, esto me parece que hablar ahora hoy en día, cuando se va a publicar esto de inteligencia artificial, de chatbots, incluso en el sector health, que en el último podcast hablamos de health, lo vemos como algo muy común, pero es que esto hace nada. Hace un año, sí, claro, el boom. hace un año que entendemos lo que es la inteligencia artificial, pero preverlo antes o haber visto maneras de emprender con inteligencia artificial mucho antes, como que tiene un valor añadido, que supongo que eso te está acompañando ahora en toda la experiencia que... Sí, al final fue cuestión de montar un software, de ver cómo se podía construir una cosa desde cero, ¿no? Y de saber manejar, pues, 100.000 usuarios. Y eso, pues, a día de hoy ayuda porque justo en la semana que viene, si todo va bien, llegamos a 100.000 usuarios en únicamente 10 semanas con Hello.app. Vamos a entrar en HelloUp, que es un poco el core del por qué estás aquí, ¿no? Porque es increíble la repercusión que está teniendo, que esto también luego lo tocaremos para ver si aprendemos algo, a ver si llegamos a tantos sitios como vosotros. Pero antes de nada, ¿qué es HelloUp? A ver si lo podemos explicar fácil para que se entienda. Y como el concepto que hay detrás, ¿no? Porque hablas de competir con ciertas empresas. ¿Cómo ligas lo que vas a explicar de lo que es HelloUp con competir con empresas tan grandes? Vamos a dar un poco de contexto. Entonces, a día de hoy en Internet, todos son ceros y unos, ¿vale? Cualquier fotografía, un texto, todo lo que vemos en la pantalla se transforma en ceros y unos. Entonces, todo esto se guarda en lo que se llama el corazón de Internet, ¿no? Y este corazón básicamente es Amazon, Microsoft, Google, las grandes corporaciones, que tienen granjas de servidores que almacenan ceros y unos. Entonces, estas empresas que almacenan ceros y unos, monopolizan y tienen todo el control de estos ceros y unos, que son fotografías, como digo, textos, todo esto, ¿no? Entonces, nuestra propuesta es de quitar el poder de estas grandes corporaciones y dárselo a los usuarios, que son quienes realmente habrían de tenerlo, porque es su información, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo conseguimos que un usuario, sin ser técnico, sin saber nada de tecnología, pueda de alguna manera almacenar esos ceros y unos bajo su control, ¿no? Y que no dependan de corporaciones, sino de ellos mismos? Pues tienes que diseñar, crear una fórmula mágica. Entonces, ahí viene Hello.app, ¿no? Esa fórmula mágica. Entonces, somos una aplicación que te va a pagar dinero a cambio de que nos cedas tu espacio de almacenamiento del móvil. Así de simple. O sea, yo te voy a pagar dinero a ti para que tú me cedas 30 GB de tu móvil. Ya está. Eso es lo que hacemos. Entonces, sí que es una frase muy simple, ¿no? Luego la tecnología es muy complicada, pero la gracia de esto es que conseguimos que gente que no entienda este producto, porque es muy complicado, tiene blockchain, tecnologías muy complejas, lo hacemos de una manera muy simple, un frontend muy sencillo, todo que se entienda muy bien, una tecnología muy web 2, un frontend muy web 2, una pantalla muy sencilla de utilizar, para que cualquier persona lo pueda saber funcionar y tal. Y luego todo lo detrás, que es lo complicado, lo escondemos. ¿Por qué? Porque no hace falta que la gente lo vea, no les interesa, ¿no? Y este es un poco el problema que hay en Web3 y en blockchain, en tecnologías complicadas, que se centran mucho en el qué y no en el cómo. Y ese es el problema clave. No lo venden bien. Crean un producto muy bueno, pero no lo saben transmitir. Y esto es un poco lo que nosotros queremos conseguir. Un producto muy bueno
y transmitirlo muy bien. También hay un tema que hay grandes competidores en el tema del almacenamiento. Sí que es cierto que en Web3 no, pero en el almacenamiento para un usuario estándar sí que hay muchas otras alternativas. ¿Por qué HelloApp puede entrar a competir con esas alternativas como pueden ser Google, Amazon o Microsoft? Yo lo que pienso es que comparemos básicamente en los hechos, ¿vale? Un BlackBerry. ¿Hace cuánto que el BlackBerry funcionaba? ¿Qué funcionaba? ¿Hace 8 años? ¿10? Yo ni me acuerdo. Pues ahora, a 10 años vista, hay un iPhone que es 1000 veces mejor, 5000 veces mejor que un BlackBerry, ¿no? Pues ahora ponte a 5 años vista, 10 años vista, ¿no? Lo que llega a pensar es que estos dispositivos, teléfonos, iPads portátiles, serán tan potentes que llegará un momento en el que no haga falta ya, que haya máquinas externas para almacenar internet. Esto es un poco la hipótesis que tenemos para defender lo que hacemos, ¿no? Y entonces, en respuesta a tu pregunta, básicamente ofrecemos el servicio a empresas y son individuales los que guardan la información, los que la almacenan en su móvil. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil. La pasta está en el B2B, esto todo el mundo lo sabe. Entonces, básicamente, una empresa que gaste 20.000, 30.000 euros al mes en AWS, con nosotros gastará la mitad, por ejemplo, y esa información la meteremos en todos los nodos, en todos los teléfonos de todo el mundo. Y esto es un poco el concepto, ¿no? Luego también habrá personas individuales que pueden almacenar información como tal, que es subirla a la red, ¿no? Pero la idea es que B2B almacene, o sea, guarde, suba a la red, y luego toda la gente individual almacene en su móvil y le pagamos por ello. Hablas de que, o sea, esto no, te he leído mucho, te he escuchado mucho y esto no lo había escuchado hasta ahora, o sea que agradezco que esta info la amplíes aquí, o a lo mejor es que no lo he leído bien, ¿eh? Pero hablas de pagar a usuarios, o sea, el B2C es un B2B2C y el 2C, digamos que es que el usuario cede su espacio de almacenamiento en su smartphone o en otro dispositivo a cambio de dinero. ¿Esas cuotas están definidas ya? ¿Cómo vais a pagar? ¿Qué vais a pagar? Depende mucho del mercado. Al final es un mercado, es una red descentralizada. ¿Qué quiere decir? Que no tenemos ningún tipo de monopolio. El precio es el que el cliente y o sea, el que la oferta y la demanda digan. Así es simple, ¿no? Por eso es tan bueno, no podemos monopolizarlo. Funciona básicamente con blockchain y smart contracts. Por tanto, somos como un intermediario sin serlo, sin tener el control. Somos como un observador. Básicamente, empresa paga 10 euros, ejemplo, yo me llevo 1 y los 9 restantes se dividen automáticamente entre toda la gente que almacena esa información. Entonces es un poco el sistema y la nueva economía que queremos sacar. Una economía del dato, ¿no? Al final, hoy en día el dato, la gente sabe que existe, pero no sabe realmente el valor que tiene eso. Y un poco nuestra misión es hacerles ver que ese dato tiene un montón de valor. Uh-huh. Vale, o sea, esto tiene sentido porque actualmente el estado del producto, ¿cuál es? Pues sacamos una beta hace 10 semanas aproximadamente, y esa beta era como un Dropbox descentralizado. Cualquiera puede subir información y esa información se va a guardar en una red de nodos, ¿vale? Ahora aún no está la función de almacenar información en tu móvil. Esto estará próximamente. Entonces, con esta beta ya hemos llegado, como digo, a 100.000 usuarios en 10 semanas. Ha sido un éxito, siendo un producto muy complejo. Eso demuestra que tenemos la capacidad como equipo para saber venderlo. Y hemos demostrado eso a todos los socios y a toda la gente que en algún momento podía dudar de nosotros. Ahora que hablas de equipo, ¿cómo habéis llegado a levantar todo esto? Porque supongo que habéis levantado algo de inversión para poder tener algo de estructura, ¿no? ¿Lo hacéis más o menos como podéis? ¿Cómo ha sido esta historia? Sí, levantamos 300.000 euros en una ronda pre-seed. Levantamos con inversores del estilo de Sadeban y ese, que un poco es un poco el colmo de los colmos, ¿no? Que una escuela de negocio te invierta en un negocio, ¿no? O sea, es lo mejor que te puede pasar. Entonces, por ahí perfecto. Luego también tenemos a B Combinator, que es una incubadora de Barcelona, y luego Angels de Europa. Y nada, con eso hemos conseguido montar el producto, testar que realmente puede funcionar. Al final, este concepto, este prototipo que hemos sacado es simplemente una prueba de concepto, ¿no? De que si hacemos bien esto, podremos hacer bien la aplicación y hacer bien que funcione todo este sistema, que es algo nuevo en el mundo, ¿no? Entonces ha sido un poco demostrar a todo el mundo que estamos aquí, que aunque seamos una startup pequeña y con gente muy joven como equipo, tenemos la capacidad y todo el conocimiento para poder llegar muy lejos. Y básicamente ha sido esta prueba de concepto que hemos hecho. Y después de esto, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Estáis buscando otra nueva ronda? ¿No? ¿Con qué objetivo? Porque está muy bien lo de levantar pasta, pero claro, tiene que ir ligado a objetivo. O sea, al final uno levanta pasta para ir más rápido, ¿no? Porque al final muchas de las cosas que la gente hace habiendo levantado pasta se podrían hacer, pero 100 veces más lentas. Entonces, un poco lo que buscamos como startup es, al final sabemos que hay un montón de competencia, que si no lo hacemos más rápido lo harán otros, que les metan pasta, entonces estamos en el juego ya, tenemos que seguir, no podemos salirnos de él, ¿no? Entonces la idea es, sí, abrimos ronda de 2 a 4 millones el 1 de febrero
y básicamente los destinaremos a sacar la aplicación ya en iOS Android para que cualquier persona se la baje, ceda espacio de almacenamiento y yo le pague dinero. Ujú. Eso está bien. Volviendo a la ronda inicial esta que os ha permitido testear con un producto beta, más parecido a un Dropbox, pero Sí. A vuestro estilo, habéis hecho esta ronda en una fase muy, muy preliminar, una fase pre-seed. Siempre hay un concepto en el mundo del emprendedor o de las startups que es el miedo a diluirse. ¿Cómo convivís con eso? ¿Cómo afrontáis eso? Y si existe ese miedo. Bueno, es una opción que hay que variar, ¿no? En nuestro caso era ideal, o sea, y era necesaria, porque al final nuestro producto es un producto que requiere de mucha construcción, mucho desarrollo y mucho dinero metido para que realmente funcione y llegue a la escala que queremos que llegue, ¿no? Entonces, al final sí que hicimos un muy buen deal para Preseed. Aquí en España, a lo mejor la valuación post-money media en una Preseed, en una startup SaaS, serán 700, 800. Hicimos el doble aprox, hicimos 1,4, así que de ahí muy bien. El miedo a diluirse, pues no es tanto realmente, porque sabes que si te diluyes, el porcentaje que te quedas valdrá mucho más. Entonces, en proporción, te compensa, ¿no? Obviamente hay que pensarlo bien, hay que hacer un buen contrato y una buena operación, que no se te vaya de las manos, ¿no? Pero todo, si está bajo unas reglas y unos parámetros lógicos, pues puede funcionar muy bien. Y como digo, es beneficial para todos los socios. Entonces, siempre que entre dinero a una evaluación correcta, que creéis que es la lógica para el producto y el estado en el que está, es ideal. Desde luego, o sea, también es una respuesta que no he escuchado mucho, ¿no? Porque el miedo a diluirse sueles intentar huir de él. Quizá como, no, voy a bootstrapear, voy a crecer orgánicamente y cuando ya tenga cierto valor, pero es cierto que en los últimos años he visto lo Es que depende inverso. mucho del negocio también, ¿eh? Claro, O sea, claro, yo claro. ahora voy para SaaS, ya está. Claro. En vuestro caso tenía sentido para poder sacar una beta que tuviera cara y ojos. No, y más que nada para que no te adelanten, porque es que si no levantas pasta tú, el otro va a levantar pasta. Entonces es un juego ya, ¿no? Que es como si no hacen trampas. Entonces, si hacen trampas, tú también tienes que sumar. Trampas entre comillas. Entonces, cuando ya uno lo hace, o lo haces tú o te va a ganar él. O lo asumes o peleas. Súper interesante el tema de las rondas y el tema de cómo afronta un chico tan joven como tú, con 19 años, todo este tema. Porque, por cierto, ¿te asesora alguien en todo esto? ¿Eres tú? Pues a ver, me asesora, lo que no sé lo busco y lo encuentro. Como tal, no hay una persona ahí que sea como el mentor, ¿no? No, sí que hay gente que dice que es bueno tenerlo. A lo mejor ya será por mi generación que tenemos una visión de los mentores como muy vendehumos, que seguramente está equivocada, pero es un poco lo que hemos vivido. Habrá Entonces, de todo, ¿no? habrá de todo, Sí. es que hay de todo seguro. Pero en nuestro caso, de momento, por ahora, vamos muy por nuestra cuenta. También es lo bueno, tenemos la visión de ser dos chavales de 19 años, entonces vemos cosas que una persona con 40 no, que puede ser bueno y malo a la vez, ¿no? Y por ahora, pues creemos que está yendo mejor. Al final vivimos en una era que es todo digital, lo conocemos mejor que ellos, es así, es indiscutible, y por tanto tenemos un punto más a la hora de saber operar y saber qué hacer y qué no hacer. Ahora que has dicho lo del socio, que tu socio también tiene 19 años. 20, digo, sí. Aproximado, o sea... sí. Sois dos chavales que, bueno, que sois muy jóvenes. La historia ahora nos la cuentas, pero antes el tema de tener socio. ¿Cómo ves esto de ir acompañado, ir solo? ¿Qué recomendarías tú pues a es alguien? un gran tema. Es un gran tema. Yo busqué, por ejemplo, ¿por qué yo tengo un socio? Pues porque me ayudaba en una cosa que yo no sabía. O sea, al final depende mucho de lo que tú sepas. Si eres un tío que, por ejemplo, dominas el tema de crear un producto desde cero, sabes cómo venderlo y sabes dominar todas las áreas que se requieren para llevar una startup al éxito, pues entonces a lo mejor no te hace falta un socio, ¿no? Pero en mi caso, además, aparte de ser muy joven, daba un poco más de cuerpo al equipo, ¿no? Si éramos varios que solo uno. Entonces, por eso hay muchas más razones, era obvio y lógico que hacía falta una persona también que me complementara en un ámbito que yo soy un poco más malo. Entonces, depende de la startup, del proyecto y depende también de la edad y de la experiencia. Si eres una persona con 30 años que tiene una idea y ha trabajado, por ejemplo, en una de las grandes, tiene buenas referencias, a lo mejor no le sea tan necesario meter un equipo para dar más fiabilidad al inversor, porque la fiabilidad ya la tiene él. En mi caso era la primera vez, junto con mi socio, ¿no? Entonces vimos que nada, como digo, como se dice siempre, ¿no? 5 palos son más duros que uno para romper. Y ahora explica la historia esta de Wallapop, que es interesante. Pues yo me encontraba en segundo bachillerato, con la idea en la cabeza. En ese momento era un password manager basado en blockchain. Fui pivotando, sobre todo gracias a Jordi Romero de ITNIC, cuando pichamos ahí, que nos dio un buen gancho de, oye, ¿y si un Dropbox descentralizado? Entonces ahí se me quedó la idea.
Entonces yo estaba en segundo de bachillerato, buscaba un cofundador técnico y no encontraba a nadie de mi entorno que me pudiera echar una mano ni quisiera colaborar, ¿no? Al final tenemos que tener en cuenta que somos gente, estábamos en el colegio aún y que una persona toma la decisión de dejarlo todo por un proyecto, dejar estudios por un proyecto, es muy complicado, ¿no? Entonces no hubo nadie ni que tuviera los conocimientos ni que quisiera y entonces tuve que ir fuera. Y fuera es a foros, redes sociales, Wallapop, 1000 anuncios, ¿no? Y era literal, yo busqué, me acuerdo, gente que diera servicios de programación, pillé un copy-paste de mensaje que decía, si quieres formar parte del siguiente unicornio español, respóndeme, quedamos un día y hablamos y te cuento la idea. Algo del estilo, lo envió a un montón de gente y me respondió muy pocos. Y uno de ellos fue Alexander, con 19 años en aquel momento. Quedamos en Barcelona, le conté la idea y al día siguiente empezamos. Fácil, ¿no? Fácil, correcto. Muy fácil. Esa es otra cosa que lo has mencionado ahora. La historia me parece fascinante, está genial, porque demuestra como que la gente de ciertas generaciones, aparte de que es muy autodidacta y se busca mucho la vida, busca la manera. Son los canales nuevos que utilizamos para comprar cosas de segunda mano, lo aprovechas también para buscar a un socio. Eso es una historia Siempre que a los inversores les debe gustar a los inversores. Seguro, es la mítica historia de película. Es que es la mítica historia que una película te la enseñan y dices, es un buen guión. Pues eso es lo que nos pasó, tal cual. Pero hablas del mismo mensaje que pusiste en Wallapop, en este caso, que era el nuevo unicornio. Claro, la gente cuando lee en todos los medios el nuevo unicornio, Álvaro, el nuevo unicornio, es un poco atrevido, ¿no? Esto, ¿cómo puedes decir que vas a ser el nuevo unicornio? ¿Es algo de marketing, clickbait? No, lo decimos porque lo sabemos. Al final, somos conscientes del potencial que tiene el proyecto y somos conscientes de lo que somos y de lo que sabemos como equipo. Y eso nadie más lo sabe. O sea, nadie más sabe lo que sabemos nosotros. Es imposible. Entonces, con este conjunto de elementos, sabemos que seremos unicornio en 3 años. Hello.app será unicornio en 3 años. Ahí tienes el clip. Está grabado, ¿eh? El clip... No, ese ya está salió, en todos lados. Está en todos lados, por tanto ya hay que seguir. Y si llegan 3 años y no lo has conseguido... Lo conseguiremos. 100%. Sí. Esa es la actitud, ¿eh? Sí. Cuando dices de ser atrevido es que, ¿cuál es la otra opción? O sea, no hay otra opción, ¿no? Quiero decir, o te lanzas o te quedas esperando a ver a los que se han lanzado cómo triunfan. Ya está, es una de dos. Y nuestra opción es lanzarnos ahí y, como digo, sabemos lo que somos, sabemos lo que sabemos y sabemos que lo podemos conseguir y lo conseguiremos. Perfecto, ahí se queda el titular. Y hay otra noticia, que es el otro titular en grande cuando buscas Hello App. Cuando googleas Hello App hay 2 cosas. Una, lo del unicornio, y 2, lo del dominio. ¿Vale? Pero Hombre. No voy a preguntar tanto, porque al final... bueno, explícalo si quieres. Sí, puede quedar bien. Mira, al final, compramos el dominio, mucha gente puede verlo sin perspectiva, pero si lo ves con perspectiva te das cuenta de que, uno, nos ha reportado muchos más usuarios de lo que nos hubiera dado una promoción de 100.000 euros en anuncios, en ads o en lo que sea. Tenemos el activo y tenemos la notoriedad que nos ha dado esta operación, ¿no? Entonces... Pero cuenta lo que hicisteis, porque sí, así lo montamos en orden luego. Efectivamente. Pues mira, estábamos a los 3-4 meses de haber levantado ronda, todo iba bien, normal, pero nos faltaba ese punto de demostrar quiénes somos, ¿no? De ser diferentes, ¿no? Y de no solo decirlo con palabras, sino demostrarlo con hechos, que eso sí es importantísimo. Uno es lo que hace, no lo que dice, por tanto hay que hacer algo diferente. Y sabíamos que había una opción de un dominio que en aquel momento nos lo vendían a 300.000, 2 años antes valía 2 millones de euros y por tanto lo veíamos muy inaccesible, ¿no? Pero como siempre hay una opción, hay una alternativa para todo y dijimos, este dominio será nuestro en el mes que viene, 2 meses. La cuestión es que hablamos con ellos, era un vendedor chino, no me acuerdo exactamente la zona, pero estuvimos negociando con ellos tipo 60 días cada semana y luego conseguimos rebajar hasta $115.000. ¿Y qué hicimos? Teniendo 150.000 euros en el banco, pues lo compramos. Pocos lo vieron, pero bueno, estábamos convencidos de que era una buena opción y así ha sido. Al final, como digo, con 100.000 euros tú en Web3 consigues 20.000 usuarios a muy buenas. Pues hemos conseguido 100.000 usuarios, ya de entrada, con solo eso, para arriba tenemos el activo, que vale eso, 115.000 euros como mínimo, y luego la notoriedad, que no es a nivel nacional, siendo una startup que ha levantado relativamente poco en España, ¿no? Entonces, desde nuestro punto de vista, es una operación muy buena. Ya quien quiera opinar, pues puede opinar, pero con estos datos me da a mí
que cualquier persona que lo vea, como digo yo, con perspectiva, va a estar de acuerdo conmigo, aunque sea una operación bastante buena. Claro, la historia es interesante porque, aparte de que ha tenido bastante recorrido en prensa, pues no es algo que se suele ver, es algo distinto, que obviamente os ha funcionado a nivel de repercusión. Pero la pregunta es, ¿qué opina un inversor o varios inversores que os han metido 300.000 euros, que en ese caso tenías en caja 150? Si no... Sí, o sea, explico esto rápidamente. Sí. Fueron 300.000, 170 privados y 130 en ISA. Por eso yo estaba en 150.000, me quedé a 20.000 y luego recibí la ISA al cuello. al cuello. Y, pues peor me lo pones. Peor te lo pongo. ¿Qué opina un inversor que te ha metido en fase súper semilla 150 aprox y te gastas 110 o 109 en un dominio? ¿Te llaman y te dicen algo? Como Hablamos con todos ellos, ¿eh? antes de hacerlo. Obviamente, es nuestro deber como cofundadores, ya no tanto a nivel práctico, porque probablemente no hubiera hecho falta, pero sí que a nivel moral y a nivel de realmente tener respeto con el socio y que tiene que saber lo que tiene que saber, se lo comentamos, ¿no? Al final el inversor, como digo yo, invierte en alguien porque cree, o al menos sabe, que si alguien sabe algo que el resto de personas no saben. Que si alguien sabe hacer con tu dinero cosas que tú ni el resto de personas saben, ¿no? Si no, no inviertes en alguien. Entonces, y más en una fase pre-seed, en una fase de idea, el inversor invierte en el equipo, en la gente que va a llevar a cabo una idea en algo tangible. Entonces, cuando les dimos la noticia, una vez de golpe es muy complicado de digerir, pero cuando les explicas realmente la estrategia, ya entonces un poco ven tu idea, ven lo que tienes en la cabeza, ¿no? Y lo pueden llegar al menos a aceptar, que eso es lo único que necesitamos. No pedíamos más. Y que ya es mucho, para un inversor. Pero nada, fue así básicamente, se lo explicamos, lo aceptaron, confiaron en nosotros, en lo que yo les había comentado como hipótesis de la operación del dominio, ¿no? Toda la campaña detrás, orgánica sobre todo, porque no es de pago, de publicidad. Y bueno, los resultados han sido los que han sido, muy buenos, en 10 semanas, que nos han dado pie a abrir la siguiente ronda en el mes que viene, para seguir creciendo, porque el ritmo al que vamos es muy bueno, siendo un software de, como digo, Web3 muy complejo, siendo un concepto muy difícil y muy disruptor en un mercado muy monopolizado. Por tanto, estamos en una posición bastante buena ahora mismo con lo que podría haber salido, porque estábamos muy seguros de que podría haber sido muy bueno, pero pon que de repente pasa algo que hace que esa operación se vaya a tomar por saco a nivel mediático y a nivel de campaña. Pues quién sabe, ¿no? We never know, porque ha ido muy bien, es lo mítico aquella frase, ¿no? Pero muy contentos. Al final lo peor que podía pasar era que te quedaras con el asset, nadie te hiciera ni caso y ya está, pero tienes el asset que sigue valiendo. Sí, pero claro, mismo, ¿no? Vender un asset de este tipo no es como vender unos zapatos, ¿no? Es muy complicado, requieren meses e incluso años. Entonces, era un problema. Pero estábamos muy convencidos en aquel momento de que podía salir muy bien como ha sido. Bueno, yo creo que nos ha quedado muy claro de dónde viene Hello App, la idea, cómo encontraste al socio, el recorrido, ¿no? Las fases que estáis pasando y que el próximo mes pues vais a dar un salto importante si todo va bien, que seguro que sí. Pero vamos un poco más a lo que hay detrás, ¿no? A la tecnología como tal en la que se basa vuestro producto, que es blockchain, que es una tecnología que muchas veces se asocia directamente con términos como criptos o NFTs o lo que sea. ¿Cómo podemos hacer desde el sector tecnología accesible esa tecnología primero y luego la didáctica que hay detrás de explicar que esto no es solo especulación, que también, sino que hay muchas más cosas detrás de esto? Eso es el problema, que hay que explicar, hay que educar a un mercado, ¿no? Y eso es muy caro y muy lento. Eso para una startup es lo peor que puedes hacer. Por tanto, esa opción no vale y queda la única opción, que es montar algo que la gente entienda, esa fórmula mágica, como he dicho antes, ¿no? Que sea un producto que ellos entiendan, que quieran utilizar, o sea, que quieran utilizarlo, porque hay algún tipo de incentivo, y que en ese producto ya esté integrado esa tecnología que tú quieres utilizar, ¿no? La opción de educar es muy complicada, muy, muy difícil, y la única opción que yo veo viable es la que estamos haciendo nosotros. O sea, monta algo que a la gente le guste, le interese, y si es además pueden recibir un incentivo mejor, ¿no? Y ya de paso les introduces la tecnología para que la utilicen y sean ya, en nuestro caso, un nodo activo de Web3. Pero es muy complicado educar, y muy caro y muy lento. Por tanto, para startups, imposible. Pero igualmente, o sea, hablabas de que la interfaz de Hello App es Web 2, al final es fácil de utilizar, la usabilidad es algo que supongo que buscáis al máximo para que cualquier tipo de usuario pueda acceder a ella.
Pero utilizáis términos como nodo para hablar de los dispositivos, ¿no? O sea, ya introducís como términos de blockchain. Poco a poco, pero muchas veces cuando ya hablamos de nodo, rápidamente decimos es un teléfono, un nodo es un móvil, un nodo es un iPad, un nodo es algo que forma parte de una red, ya está. Entonces se puede llamar así, hay muchos significados, ¿no? Pero intentamos ser lo más fáciles posibles en cuanto al vocabulario, porque podríamos hablar muy técnico, pero hablamos súper fácil, que todo el mundo nos pueda entender, ¿no? Que es un poco el objetivo y la idea, porque si no, tienes que educar, y si educas pierdes tiempo y dinero. Yo creo que ese es el camino que tenemos que intentar, pues entre todos, allanar un poco el camino, porque creo que la tecnología es buena. O sea, al final lo que hay detrás, el concepto ligado a la seguridad también, a cómo descentralizar y todo el proceso en sí es bueno, solo que tenemos que ayudar entre todos a poder transmitirlo. Sí, Empresas como la vuestra. Web3, como he dicho muchas veces, es un grupo de empresas que trabajan con la misma filosofía. Ya está. Y esa filosofía es la de dar el poder al usuario, que esté distribuido, que sea más barato, menos monopolio, bajo costo, más sostenible. Esa idea, esa filosofía es lo que hace que sea un montón de empresas que forman Web3, ¿no? No tiene más. No es que sea una palabra ahí que nadie entiende, no. Es simplemente un grupo de elementos, empresas, personas que piensan de una manera significativa, igual, ¿no? Y que montan software con esa filosofía. Ya está. Y con eso se crea el ecosistema Web3. Sí, es una buena manera de explicarlo. Y luego hay otra tecnología, es una tecnología, que es la actual fiebre de la inteligencia artificial, que ya hemos hablado antes y que tú tienes un background interesante ahí también. ¿Qué hacemos ante esto? ¿Cómo afrontamos? ¿Hay que regularlo? ¿No? Es un poco incierto el futuro y cambia muy rápido, pero ¿debemos actuar en el ecosistema? Pues es una pregunta que no creo que tenga respuesta, porque si hasta las personas que saben más no se ponen de acuerdo, pues yo, como entenderás, tampoco te puedo decir mucho. Sí que hay que regularla de alguna manera, ¿no? Porque si no se puede ir de las manos y puede ser mala. Siempre pongo el ejemplo de pon que un Tesla está conectado a Internet y a ese Internet hay una IA que lo controla. Si esa IA le dice al Tesla que se empotre contra una persona, porque esa IA es suficientemente inteligente como para saber que esa persona domina la IA y que la IA está atrapada en algo que esa persona domina y quiere matar a esa persona, se conecta a un coche y ese coche se estrella, ¿no? Entonces, quiero decir esto, nadie dice que no pueda pasar si llega a tal punto que la IA sea tan potente que esté conectada a un coche, ¿no? Entonces, regularla, obviamente. ¿Hasta qué punto? No lo sé, es muy difícil, pero sí que hay que siempre mantener los ojos encima. Si no se puede ir de las manos, a lo mejor no ahora, pero sí que en 5 o 10 años, cuando ya haya, por ejemplo, el Human AI Pin, que es un pin que ya hace que un teléfono no sea útil, o que ya más cosas estén conectadas a Internet, al IoT, ¿no? Que es el Internet de las cosas. Básicamente es que una nevera esté conectada a Internet, unas luces, todo esto, pues 100% hay que regularlo, sí. Es verdad que nadie sabe lo que va a pasar. Sí, es muy complicado. Pero desde la opinión de una persona que está ahí, pues es interesante ver un poco... que también lo que has explicado es un poco un guión de película, ¿eh? Lo del Tesla. Pero es que si lo piensas fríamente, cualquier hardware que esté conectado a Internet puede llegar incluso a una IA, que es también abierta a Internet, ¿no? Y como eso se comunica de alguna manera, problemas hay. Por eso siempre es importante que haya un mínimo de regulación ahí detrás. Y con la inteligencia artificial, ¿tú eres de los que opina que nos va a cambiar la manera de trabajar seguro, pero vamos a destruir millones de puestos de trabajo en el mundo? ¿Simplemente se van a sustituir por otros? Depende, algunos se sustituirán, es inevitable. Pocos, realmente pocos. Sí que va a cambiar el tema de que una persona que utilice IA ganará a otra que no la utilice en un puesto de trabajo, ¿no? Pero trabajos en los que a lo mejor pues, sean súper monótonos y que una IA pueda hacerlo, pues a lo mejor sí. Pero en la mayoría simplemente va a cambiar el hecho de que una persona que utilice IA será mejor y tendrá más opciones de pillar el trabajo que otra que no. Lo demás es muy complicado decir que una IA sustituya, ¿no? A día de hoy, complicado, pero a lo mejor en 5 o 10 años, quién sabe cómo ha evolucionado esto, ¿no? Bueno, vivimos ahora, hay muchas veces que hay equipos incluso sobredimensionados, pero veremos también cómo podemos ajustar esos equipos todavía más gracias a que podemos producir mejor en menos tiempo. Sí, bueno, en nuestro caso, si quieres te comento. Tenemos 10 máquinas virtuales y cada máquina virtual es como si fuera una persona 24/7. Tú le metes ahí algoritmos open source, modelos de lenguaje open source como Hugging Face, Llama, le metes ahí también OpenAI y le dices un query. Le dices, oye, quiero que me hagas este software. Y cuando llega error, le pones un bucle.
que llegue siempre una respuesta. Y cuando tiene la respuesta le copias el código y lo introduces. Es como tener a 10 personas 24/7 trabajando para ti. No es que sustituyan, porque no tendríamos entonces 10 personas, pero sí que hacen un poco la vida más fácil y más barata a empresas como la nuestra y a distintos trabajos, ¿no? Y esto es algo, por ejemplo, que ahora es muy nuevo, pero estoy seguro que en 2-3 años el tema del asistente virtual, ¿no? De la máquina virtual será mucho más presente en las empresas para trabajar. Esto ya lo tenéis, ¿eh? Lo Ya tenemos trabajáis así. Sí, unas 10 más o menos. En Netherlands, sí. Bueno, bueno, yo creo que como charla distendida para conocer la tecnología, desde luego, pero Hello App también, pero lo que hay detrás de Álvaro yo creo que es algo súper interesante porque explica un poco también el fruto final que le puede ser la empresa, ¿no? Entonces, yo creo que como resumen está bastante bien el tema de que en 3 años tenéis que ser un unicornio. Seremos. Lo serán. Hello App será un unicornio de aquí 3 años, 2026, 5, finales. Sí, pongamos... No, o sea, yo he dicho 3 años desde que lo comenté la primera vez. Ahora quedarán 2 años y 8 meses, por tanto, 26 y pico, y pero poco. No te pongas más presión. No, es que hay que ponérsela. Porque cuanta más presión, mejor habitualmente se consiguen los retos importantes, ¿no? Entonces, 26 y unos meses. Hay que ver cuando lo dije la primera vez, ¿no? Pero está por ahí, está por ahí. ¿Y tenéis alguna campaña de estas locas como la del dominio pensada? Esta es una buena pregunta, porque ahora el dominio un poco está llegando a su fin, entre comillas, ¿no? Porque sigue vendiendo mucho, pero un poco el punto álgido ha durado bastante, pero no dura toda la vida. Y sí que en 3 semanas anunciaremos el siguiente gran boom, que es del estilo del dominio, del estilo de fuerte. No será del mismo concepto en cuanto a hacer un gasto gordo, pero sí que la operación será diferente y creo que muy pocos lo han hecho en España. Te diría que a lo mejor 2 o 3 contados. Ostras, ahí... Cuando se publique esto estamos grabando hoy... ya habrá salido probablemente. Estará ahí, ¿eh? Ahí aproximadamente, A ver, entonces cuando lo publiquemos haremos algún guiño ahí a la acción, que seguro que es muy creativa como la del dominio. Álvaro, muchísimas gracias por venir. Súper interesante, estaremos súper atentos a lo que hacéis y muchísima suerte con la ronda de ahora de febrero y muchísimos éxitos. Nada, ha sido un placer y no os olvidéis de suscribiros al canal, que se lo ocurran mucho y tienen potencial como podcasters, aunque no sean así de profesión. Y echar un vistazo a la web de Bluezone si queréis meter ahí, colaborar con ellos. Es una empresa impresionante, he estado aquí en las oficinas, entonces nada, ir al link que os pongan y colaborad, que es una empresa que tiene futuro y lo hace muy bien lo que hacen. Muchísimas gracias.